Imagínate ser un empleado con un salario que ni te alcanza para comer, pero de repente un sistema cambia tu vida convirtiéndote en un magnate por hacer lo que quisieras sin tener limitaciones. Nuestra historia comienza con nuestro prota llamado Sin-Wang, quien intenta conseguir un par de días libres del trabajo debido a una emergencia familiar. Sin embargo, su jefe no muestra el menor interés, a pesar de que él le asegura que compensará cualquier tarea que se pierda durante su ausencia. Y menciona que solo necesita un breve respiro, pero su jefe absorto en su teléfono le responde que su departamento está escaso de personal, y que solo se conceden días libres en casos excepcionales, como funerales. La razón de su distracción es una atractiva mujer que está bailando en una transmisión en vivo. Efectivamente, él es uno de esos seguidores, aunque no uno cualquiera, ya que este jefe es un gran apostador que destina cantidades considerables a sus streamers preferidos. En cuanto envió una donación, la transmisión se llenó de energía, con música y baile cada vez más vibrantes. Mientras tanto, Sin-Wang se siente angustiado por su madre enferma que necesita cuidados. A lo que el insensible gerente sugiere que el padre de Sin-Wang debería hacerse cargo de la situación, y si eso no es viable entonces que otros familiares se encarguen, y menciona que si su madre estuviera en una situación crítica tal vez habría considerado la solicitud. En ese preciso momento, la encantadora mujer de la transmisión le agradeció por una generosa donación. Al ver esto, la frustración de Sin-Wang aumentó aún más, especialmente por el tono despectivo de su jefe, el cual insiste en que el prota debe hacer sacrificios para ascender en lugar de poner excusas para ausentarse, ya que en el mundo de los medios digitales la puntualidad es esencial y cualquier retraso podría afectar al rendimiento del departamento. Finalmente, Shen-Won sugiere trabajar desde casa manteniéndose en contacto, pero su jefe se niega rotundamente. Cansado de intentar convencer a Sin-Wang, este finalmente le sugirió que renunciara y mencionó que solo necesitaba encargarse de los asuntos financieros y marcharse. Pero lamentablemente nuestro prota se había graduado de una universidad de menor prestigio y la empresa solo lo había contratado por la alta demanda de personal. La mayoría de los solicitantes venían de instituciones de renombre y él siempre había sido considerado prescindible, lo cual su jefe le aconsejó seriamente que pensara antes de insistir en irse nuevamente. Y eso fue exactamente lo que hizo, ya que Shen-Won encendió un cigarrillo y se sumió en sus pensamientos, pero pronto fue interrumpido por el fuerte tono de su teléfono. Al otro lado de la línea estaba su padre, quien le preguntaba si podría regresar a casa. Las cuentas médicas de su madre aún no estaban pagadas y el hospital había sido comprensivo, pero cualquier retraso adicional sería complicado. Su padre había estado poniendo excusas durante unos días y el hospital estaba presionando por el pago, lo que ponía a su padre en una situación complicada. Mientras hablaba, Sin-Wang comenzó a darse cuenta de que su padre estaba ocultando serios problemas financieros, así que le prometió que volvería en unos días para ayudar con las cuentas. Pero siendo un hombre tradicional, su padre insistió en que ya había pedido dinero prestado a amigos y familiares, además del seguro médico que cubría parte de los gastos. Sin embargo, Sin-Wang quería hacerse cargo de la situación, ya que no quería que su familia estuviera en deuda con sus parientes. Como hijo mayor se sentía responsable de resolver el lío financiero, y a pesar de que su padre no quería que su hijo recién graduado se preocupara por ellos, el prota había estado trabajando durante 1 año y medio ganando 5.000 yuanes al mes. Compartía una habitación con un compañero y llevaba una vida sin lujos. A pesar de todo, solo había logrado ahorrar 50.000 yuanes, al menos eso debería ser suficiente para cubrir las deudas médicas de su madre por un tiempo. Sin-Wang había pasado más de 20 años siguiendo las normas, pero hoy decidió que eso iba a cambiar, así que se animó a dejar una empresa horrible e inhumana para llevar sus habilidades a un lugar mejor. Su próximo paso fue dirigirse al Departamento de Recursos Humanos. 20 minutos después, su situación laboral se convirtió oficialmente en desempleado, y aunque lo hizo por su propia elección, la falta de empleo le dejaba una sonrisa amarga, ya que renunciar sin tener otro trabajo asegurado era muy arriesgado. Sin embargo, todo cambió cuando desbloqueó un sistema de libertad total, lo que le recompensó con 88.000 yuanes. Al presenciar esto, Sin-Wang se detuvo en seco muy sorprendido. Y en eso, mientras se preguntaba qué era lo que estaba pasando, un mensaje dorado apareció en su pantalla, el cual indicaba que debía revisar su dinero de recompensa y disfrutarlo sin restricciones, y cuanto más gastara más ganaría. Con manos temblorosas sacó su teléfono del bolsillo. La notificación confirmaba que se habían depositado una gran cantidad de dinero en su cuenta.
Al ver esto de inmediato se preguntó si esto era alguna especie de estafa, pero el mensaje era oficial y efectivamente el saldo de su cuenta había aumentado. En eso el sistema le notificó que no dudara sobre la cantidad y le mencionó que solo pensara en disfrutar. Ahora solo necesitaba averiguar cómo funcionaba y si este sistema de libertad absoluta realmente podría ser útil. Era el momento de poner todo a prueba, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz femenina que le preguntó en qué estaba pensando. La mujer que lo abordó era Xiaomen, una popular influencer con 8 millones de seguidores. Ella quería saber si había preparado su calendario de transmisiones. Xiaomen tenía esa cantidad de seguidores por una razón, y esa era que su belleza y carisma eran irresistibles. Al verla los pensamientos de Xinguang se desvanecieron de inmediato y ni siquiera prestó atención a lo que decía. Al darse cuenta de la confusión en Xinguang, Xiaomen le preguntó si finalmente la veía de una manera diferente. A lo que el prota tomó en broma sus palabras, y como siempre y sonrió. En eso Xiaomen mencionó que necesitaba más recursos para sus transmisiones, ya que sus seguidores más generosos estaban disminuyendo sus aportes. Hasta ese momento Xinguang había sido el encargado de manejar sus transmisiones en línea, y ella era conocida como la diosa del baile, pero en la vida real era amigable y nada pretenciosa, pero una de sus ventajas y desventajas era su afición por hacer chistes. Antes esto al prota no le preocupaba, pero ahora que había renunciado no se sentía obligado a seguir en esa dinámica, así que le dijo a Xiaomen que la empresa le conseguiría un nuevo gerente. Lo cual ella visiblemente preocupada preguntó por qué había tomado una decisión tan repentina. Shenwan sentía cierta simpatía por ella, y aunque trataba bien a todos siempre le daba un trato preferencial por ser su operador. En la empresa era el compañero más fácil de trabajar, pero ahora sus caminos se dividían y no había más que discutir. En su mente finalmente había aceptado la realidad, pero Xiaomen no estaba lista para rendirse, así que usando su encanto le dijo que prefería trabajar con él y que no confiaría en nadie más. Ante estas palabras la determinación de Xinguang comenzó a desvanecerse y se dio cuenta de que estaba atraído, pero no iba a dejarse llevar tan fácilmente. Mientras tanto Xiaomen trataba de entender por qué Xinguang estaba actuando de manera tan extraña, ya que normalmente colaboraban sin problemas, pero esta vez no era el caso. Así que con una voz melancólica le preguntó si realmente quería dejarla. Esto podría haber funcionado con el antiguo Shenwan, pero él había cambiado y esta vez no caería en su juego, así que contestó que necesitaba unas largas vacaciones. Sin embargo Xiaomen hizo todo lo posible para convencerlo, y a pesar de que el prota se sintió presionado ya había tomado su decisión. Ahora contaba con un sistema que podría hacerlo millonario, y con ese dinero podría conseguir a 10 mujeres como ella. Finalmente recobrando la calma, Shenwan le sugirió que revisara su maquillaje de la nariz, ya que parecía un poco desajustado. Lo cual esto dejó a Xiaomen sorprendida por el comentario, ya que nunca había escuchado algo así, y rápidamente se miró en un espejo. Poco a poco comenzó a pensar que Xinguang tenía razón, y efectivamente su nariz estaba un poco torcida. Con la transmisión a punto de comenzar, le quedaba muy poco tiempo para arreglarse, y en ese momento una notificación del sistema apareció ante Shenwan elogiando su firmeza. Se había negado a ser un peón y pudo expresar sus verdaderos sentimientos, y como resultado recibió una recompensa de 23.000 yuanes. El prota quedó sorprendido al ver que algo tan simple le había otorgado una suma tan considerable, y se preguntó qué recibiría si lograra que su antiguo jefe se arrastrara ante él. Al igual que la vez anterior el dinero llegó a su cuenta, y su saldo ahora ascendía a 162.000 yuanes. En ese momento Shenwan comprendió lo que significaba realmente la libertad absoluta, y ahora ya no temía ser el mismo, ya que podía hacer lo que quisiera y ser recompensado por ello. Mientras tanto la encantadora de Xiaomen le agradeció por señalarle la imperfección en su nariz, y aunque reconoció que él ahora seguía su propio camino, esperaba que tuvieran la oportunidad de colaborar en el futuro. En lugar de molestarse por haber sido criticada, le deseó lo mejor en su carrera. Al escuchar esto Shenwan se preguntó si su actitud amable era genuina o simplemente estaba actuando. Además Xiaomen lo invitó a una cena de despedida por haberlo ayudado con el aspecto técnico durante tanto tiempo, e incluso se ofreció a ayudarlo a encontrar un nuevo trabajo, utilizando sus contactos en la industria, ya que confiaba en sus habilidades tras el tiempo que habían compartido. En eso el prota pensó que ella sabía perfectamente que no provenía de una universidad prestigiosa, y mencionó para sí mismo que tal vez no estaba siendo astuta, sino realmente era una buena persona. Así que Xinguang aceptó la invitación y le propuso invitarla a cenar en su lugar.
Aunque ella se preocupó por su situación financiera, él se rió y utilizó su partida como excusa para no ser tacaño, y le mencionó que podrían colaborar en el futuro, así que esa cena sería un agradecimiento anticipado. Al escuchar esto ella sonrió dándose cuenta de que el prota ya se iba sin haber tenido la oportunidad de conocerse mejor. Luego de decir sus últimas palabras de despedida, con una gran determinación salió del edificio, y ahora se encontraba caminando con una nueva energía. Se sentía como renacido y listo para explorar el mundo de una manera completamente diferente. Antes si podía caminar nunca habría tomado el autobús o el metro, y si tenía acceso al transporte público jamás habría optado por un taxi, ya que esto para él era como darse un lujo. Después de trabajar hasta las 11, a menudo compartía un viaje con alguien, pero al mirar su saldo bancario y las oportunidades que se le abrían eso estaba a punto de cambiar. Hoy decidió pedir el viaje más caro de la aplicación y darse un capricho en algo que antes no podía permitirse, y no tardó ni medio minuto en llegar un coche plateado y reluciente a su lado. El conductor simpático y vestido con un traje era lo que se espera de un servicio premium. En eso al observar el vehículo con sus elegantes líneas y el suave murmullo del motor, sintió una oleada de emoción, recordando cómo antes esperaba a que otros compartieran un viaje con él, incluso hasta la medianoche solo para ahorrar unos billetes. Pero ahora su situación actual era un cambio drástico, ya que había ascendido notablemente. En eso al subir al coche el sistema de recompensas le otorgó en silencio otros 50.000 por ser generoso y no preocuparse por el precio. Pero dejando a un lado eso, el prota le mencionó al conductor que lo llevara a la esquina de Basheng Road, específicamente una panquequería llamada La Antigua Ciudad Natal. Tras confirmar los detalles, el conductor aceleró y se puso en marcha. Mientras tanto en el asiento trasero, Singwan disfrutó de la velocidad y el lujo del coche, y no tardaron en llegar a su destino. Al bajarse del auto, el prota se sintió lleno de confianza, preparado para enfrentar cualquier reto en el camino. Y como la anciana en la tienda de panqueques ya lo conocía bastante bien, sabía que su elección habitual era un panqueque sin huevo y salchicha. Sin embargo el prota hoy quería variar, esta vez lo quería con huevo. De hecho podía darse el lujo de agregar tantos como quisiera, pero pensó que 2 serían suficientes. También pidió 2 salchichas de carne pura, evitando esas versiones de almidón. La gente a su alrededor se quedó asombrada por su ostentoso pedido. Cuando su salario mensual era de 5.000 apenas podía permitirse 800 en alquiler y limitaba su gasto en comida a 20 yuanes al día, y siempre se pedía un panqueque simple por 8 yuanes, el cual lo había salvado de pasar hambre en muchas ocasiones, pero nunca se había atrevido a incluir huevos. Sin embargo hoy podía permitirse el lujo de derrochar, y solo el hecho de pedir algo que costara 15 yuanes ya era un gran avance para él, y quería que quienes lo rodeaban sintieran celos al ver sus 2 huevos y su salchicha de carne pura. Y eso fue exactamente lo que sucedió, ya que las mujeres se sonrojaron y los hombres se preguntaron cuándo tendrían la oportunidad de presumir así. Este pequeño acto de elevar su estándar de vida le otorgó otros 20.000 del sistema. Mientras se alejaba disfrutando de su exquisita comida, Singwan sonreía con satisfacción disfrutando de la hermosa tarde, y se prometió que la próxima vez pediría 5 huevos. En eso recordó que en su etapa como estudiante había estado tan corto de dinero que no podía permitirse ningún tipo de entretenimiento, y al comenzar su carrera no solo le faltaba dinero, sino que también había perdido su tiempo libre, y ahora ni siquiera sabía cómo se divertían las personas comunes. En eso caminando sin rumbo se topó con un edificio familiar, y de repente una idea brillante cruzó su mente, se preguntaba cómo había podido olvidarlo, ya que ahora que tenía suficiente dinero podía vivir como esos ricos que compran en el centro comercial sin mirar las etiquetas de precios. Sin embargo aún necesitaba invitar a Haomen a cenar esa noche, y sabía que los restaurantes de lujo eran muy exigentes con los códigos de vestimenta, y como su ropa actual no estaba a la altura decidió entrar al centro comercial y hacerse con algo que nunca había podido adquirir antes. Es así como en medio de la multitud observó las tiendas y sus vitrinas con una mezcla de asombro y confusión, y sin darse cuenta había llegado a uno de esos gigantescos centros comerciales impregnados de un aroma a lujo. Cada establecimiento exhibía nombres de marcas en inglés, y le resultaba difícil comprender lo que veía. Rápidamente intentó localizar una marca que le sonara como Adidas, pero esas tiendas no encajaban en el ambiente exclusivo de este lugar. En eso sus ojos se posaron en la vitrina de una tienda muy lujosa, y las empleadas de la tienda lo notaron de inmediato, pasándose la tarea de atenderlo entre ellos.
La asistente principal lo evaluó en cuanto entró, y su experiencia en servicio al cliente le permitió juzgar al joven por su aspecto, el cual tenía su cabello desarreglado, ropa de bajo costo, un teléfono anticuado y prendas de descuento de mercados. En resumen, lo identificó como un chico pobre. De inmediato las vendedoras establecieron un pacto no verbal de ignorar a alguien que claramente no podría permitirse lo que ofrecían. A lo que Shen Wan empezó a darse cuenta de esto y ninguna de las empleadas se acercó a ayudarlo, y aunque sabía que podría parecer un chico de pocos recursos, el desprecio que percibió fue innegable y molesta. Así que muy decidido habló y explicó que estaba agotado del trabajo y no tenía tiempo para mirar, y solo deseaba seleccionar algo por 150,000 y cerrar sus compras. Pero al ver cómo las vendedoras actuaban con actitud de superioridad, pensó que quizás sería mejor visitar la tienda que estaba al lado. Al escuchar la advertencia, las vendedoras se pusieron nerviosas y pensaron que podían haber juzgado mal al cliente, así que rápidamente se acercaron al prota con sonrisas y preguntas sobre lo que deseaba. Algunas incluso le ofrecieron un lugar para sentarse y un té mientras exploraba las opciones de la tienda. Esta fue una de las primeras lecciones que Xinguang recibió, entendiendo que el dinero realmente tiene su propio lenguaje. Cuando terminó de comprar, ya estaba vestido con prendas nuevas y atractivas, lo que indudablemente transformó su presencia. También se dio cuenta de que el servicio en las tiendas de lujo para personas adineradas es de primer nivel, y no tenía que cargar sus bolsas ya que alguien se encargaba de ello. Inesperadamente la asistente que lo ayudó lo invitó amablemente a un evento de joyería a fin de mes, a lo que el prota aceptó asistir si podía. Además propuso entregar sus compras en su hogar por conveniencia, pero él prefirió llevarlas por su cuenta. En eso ella con una sonrisa brillante le deseó lo mejor con cortesía. Al salir del centro comercial, Xinguang escuchó a algunas mujeres comentar que no podían permitirse marcas de lujo y al mirar sus compras no pudo evitar sonreír, ya que ayer ni siquiera hubiera imaginado adquirir algo tan costoso y hoy estaba deseando gastar más. En eso el sistema lo vio gastar lo equivalente a 3 años de su anterior salario en un solo día, y como este fue su primer gran éxito fue recompensado con 660,000 yuanes, aproximadamente $90,000. De hecho, gastar más puede llevarlo a obtener aún más, y de ser un chico humilde y ahorrador ahora estaba a un paso de convertirse en millonario, solo necesitaba esforzarse y vivir con lujos. Es así como Xinguang decidió que ya no podía seguir siendo tacaño, y si antes optaba por comida rápida y barata, ahora eligió el restaurante más lujoso de la ciudad. Para una ocasión como esta se vistió de manera impecable, y por primera vez en su vida su apariencia reflejaba lujo y sofisticación. Al llegar a este establecimiento fue recibido de inmediato por una encantadora camarera que se ofreció a guiarlo a la sala privada que tenía reservada. Pero como llegó un poco antes y Jaumen aún estaba en el trabajo, pensó en esperar en la entrada. Sin embargo, la camarera le dijo que no era necesario que un invitado tan importante permaneciera allí. Y como la sala privada estaba alejada del salón principal, le ofreció relajarse en aquel lugar disfrutando de algunos postres mientras esperaba a sus amigos. Esta atención en un lugar tan exclusivo era algo inusual para Xinguang, y en eso pensó que era cierto que la vestimenta podía cambiar la percepción de una persona, ya que nunca antes había recibido este tipo de tratos. Al entrar en la sala privada, encontró una mesa con postres y té listos para servir, y si deseaba algo más solo tenía que tocar un timbre, y la camarera le mencionó que no interrumpiría su descanso y podría disfrutar de la comida tranquilamente. La vista desde ese lugar era espectacular, ya que la ciudad iluminada al atardecer era sencillamente hermosa, y era la primera vez que Xinguang contemplaba la ciudad desde una gran altura. Ese día nuestro prota se convenció de que con dinero se podía acceder a un servicio excepcional, además el dinero abría puertas a alturas que otros no podían alcanzar. Todos esos deseos y sueños que había acariciado durante tanto tiempo podían finalmente hacerse realidad. Pero antes de eso decidió transferir un poco de dinero a su casa, solo 100,000 yuanes para no preocupar a su padre, ya que si su padre preguntaba por el origen del dinero, podría explicarlo fácilmente como ahorros de un trabajo a medio tiempo, ya que esta sería una justificación creíble y no levantaría sospechas. En eso mientras Xinguang se relajaba en el restaurante, Jaumen se encontraba esforzándose al máximo. Realizaba bailes personalizados y las donaciones no dejaban de llegar sin tiempo para un respiro. Sin perder el tiempo, Xinguang le envió la ubicación y el nombre del restaurante, pero ella no pudo leer los mensajes porque estaba en vivo.
Los fans la sorprendían con donaciones, y aunque Xiaomen estaba muy agradecida, era hora de concluir el evento, mencionando que eso era todo por hoy y la continuación sería mañana. Finalmente la locura terminó y Xiaomen, exhausta y empapada de sudor, pudo sentarse a descansar. Sin embargo, su momento de relajación no duró mucho, ya que sus amigas llegaron casi de inmediato invitándola a salir a cenar. Pero Xiaomen tuvo que decirles que no podría acompañarlas, ya que hoy tenía otros planes. En eso una de sus amigas, al ver su reacción, sospechó que había algo más y que Xiaomen ocultaba un detalle importante, así que preguntó si acaso tenía un admirador adinerado. Xiaomen se vio obligada a aclarar que solo se trataba de Xinguang, un chico que conocía desde hace tiempo. Al escuchar esto, las amigas se sorprendieron al saber que aún pensaba en él a pesar de que ya había renunciado, y mencionaron que era evidente que tenía sentimientos por él, sin importar cuánto intentara disimularlo. Sin embargo, Xiaomen les pidió que dejaran de imaginar cosas, ya que solo estaba agradecida porque Xinguang la había ayudado mucho en su anterior empleo, y les dejó en claro que como ahora él había dejado la empresa, solo sería una cena de despedida, y él se ofrecería a pagar. Al oír que él cubriría la cuenta, las chicas se animaron a acompañarla, y como no era una cita, Xiaomen no se opuso. Pensó que probablemente comerían algo sencillo, no demasiado costoso para Xinguang, pero si sus amigas querían algo más lujoso podían pagarlo ellas mismas. La amiga de cabello rubio aceptó, ya que había tenido un largo día y se merecía un capricho. Qingyu también quería unirse diciendo que no quería aprovecharse, aunque sabía que Xinguang era tan tacaño que ni siquiera le había puesto un huevo en su panqueque, y tenía mucha curiosidad por ver a qué tipo de restaurante lujoso las llevaría esa noche. Xiaomen no podía saber lo que pensaban sus amigas ambiciosas, así que sugirió que se reunieran en el estacionamiento después de que ella se desmaquillara. Pronto bajaron juntas y encontraron el nuevo coche de Xiaomen, afortunadamente sin que nadie lo bloquease. En eso Qin admitió que últimamente le estaba costando conseguir contratos publicitarios y no sabía cuándo podría comprar un vehículo similar. A lo que Xiaomen le sugirió que se convirtiera en una streamer de baile, pero Qin se conocía bien y sabía que eso la agotaría mucho, y no tenía la resistencia de Xiaomen para bailar todo el día. En cambio, su plan era esperar a que un hombre le hiciera una propuesta de matrimonio para salir de esa complicada industria. Pero Qingyu la hizo volver a la realidad, mencionándole estaba siendo demasiado soñadora, ya que en su campo ya era suficiente con no ser utilizada por los jefes, pero aún así ella soñaba con que uno de ellos la salvaría. Qingyu no tenía problema con que soñara, pero se preguntó si realmente su amiga creía que Xiaomen había comprado un coche lujoso solo por bailar en la plataforma, y estaba convencida de que Xiaomen tenía unos cuantos patrocinadores, ya que de lo contrario no habría llegado a ser una estrella de alto nivel en la empresa, y no solo por su atractivo físico. Finalmente Qingyu salió de sus pensamientos maliciosos y preguntó a dónde irían a cenar. Cuando Xiaomen sacó su teléfono para comprobarlo, su rostro se quedó congelado con una expresión de asombro. Al percatarse de esto, Qingyu pensó que el lugar debía ser tan decepcionante que incluso Xiaomen estaba sorprendida. Pero estaba equivocada en todos los sentidos, ya que el restaurante al que estaban invitadas se llamaba Lingwai. Este lugar era increíblemente popular con 3 estrellas Michelin, y hasta la opción más económica costaba más de 3.000 por persona. Sin embargo, ese no era el único problema, ya que lo más difícil era conseguir una reservación debido a la alta demanda. Qin no podía imaginar que alguien tan tacaño como el prota las llevara a aquel lugar, y preguntó si acaso había conseguido un ascenso en secreto y por eso había dejado su antiguo empleo. Pero Qingyu pensó que tal vez era un restaurante más barato con el mismo nombre, afirmando que a veces la gente menciona lugares cercanos a los populares para presumir. Sin embargo, Xiaomen no creía en su amiga celosa y le sugirió que no se apresurara a juzgar, ya que hasta donde sabía el prota no era de esos que buscan impresionar. Pero Qingyu seguía convencida de que pronto Xinguang se sentiría avergonzado, y que Xiaomen cambiaría su percepción equivocada sobre él. Pero sin perder más el tiempo se subieron al auto y decidieron explorar la ciudad por la noche, y es así como lograron avanzar rápido entre los autos. En eso Qin tuvo que admitir que el nuevo coche de Xiaomen era muy estable y resistente, algo que su antiguo auto no podía presumir. Qingyu en cambio se mostró más reservada, e incluso le sugirió a su amiga que aprovechara las oportunidades que le ofrecía su trabajo, ya que siendo una influencer de belleza, tenía muchos seguidores adinerados que podrían regalarle cosas. Y le mencionó que solo tendría que ajustar un poco su vestimenta y usar algo más coqueto,
y así los obsequios llegarían por sí solos. Pero le sugirió que si bajaba un poco sus exigencias, esos fans pudientes le enviarían muchos regalos, y no tendría que preocuparse por buscar contratos publicitarios. Sin embargo, a Kim Min no le interesaban esas opciones, ya que además la mayoría de sus seguidores eran mujeres. Y como Chin-yu no quería presionarla, le mencionó que si podía encontrar su camino sin seguir esos métodos estaría perfecto. Chin-yu también deseaba que un hombre rico realmente quisiera casarse con ella, para así poder ser ama de casa sin arrepentimientos, pero lo único que le inquietaba era el silencio de Hao-men, así que le preguntó si acaso las despreciaba. Pero justo en ese momento Hao-men se pronunció, mencionándole a Chin-yu que pensaba que si una pareja estaba junta solo por atracción y la chica no es independiente, podría quedar en una posición vulnerable en la relación. Y al final de todo siempre un hombre rico estaba rodeado de muchas mujeres. Así que dejó en claro que no le gustaría estar en esa situación, pero para Chin-yu las palabras de Hao-men no parecían sinceras y le gustaría que dejara de hacerse la dura, ya que después de todo ella bailaba de una manera que nadie hacía en sus directos. En realidad Hao-men solo buscaba ser autosuficiente y ganar lo que pudiera mientras pudiera, ya que sabía perfectamente que un hombre podría traicionarla, pero el dinero no lo haría. Luego de un tiempo finalmente llegaron al lugar situado debajo del restaurante y Hao-men se mostró segura mientras avanzaba. Sin embargo Kim Min la detuvo rápidamente, preocupada por confirmar la dirección del lugar al que Sin Wang las había invitado nuevamente, y se preguntó si acaso Sin Wang se había equivocado con la dirección. Chin-yu estuvo completamente de acuerdo, mencionando sería muy incómodo entrar a un restaurante exclusivo y luego salir sintiéndose mal porque no tenían reserva. Y mencionó que si uno de sus seguidores las reconocía y grababa un video de esa situación podrían perder muchos seguidores. Lo cual Hao-men al escuchar todo esto decidió entonces llamar al prota para aclarar la situación, pero solo escuchó el tono demarcado ya que él no respondió. Al presenciar esto Chin-yu se rió para sí, pensando que era culpa de Hao-men por asociarse con personas tan presumidas y verse arrastrada a esto. En cambio Hao-men pensó que Sin Wang simplemente estaba ocupado, a lo que Chin-yu haciéndose la amiga comprensiva, sugirió que tal vez había ocurrido algo, y mencionó que después de todo Sin Wang no podría estar jugándole una mala pasada, y como ya estaban allí propuso subir y verificar. Pero Chin-yu solo sentía curiosidad por conocer ese restaurante de lujo y cómo terminaría la historia con Shen Wang. Es así como sin perder más el tiempo Hao-men invitó a sus amigas a tomar el ascensor, y a pesar que Lingwai era un restaurante caro ella podía permitírselo. Pero como también conocía el salario bajo de Sin Wang, pensó que probablemente no podría costearlo, así que se preguntó si él solo estaba bromeando, ya que si ese fuera el caso tendría que cubrir toda la cena ella misma. Al acercarse a la entrada, Hao-men miró a su alrededor con preocupación y al no ver al prota en la sala principal comenzó a inquietarse y se preguntó por qué Sin Wang aún no contestaba el teléfono. Sin embargo intentó llamarlo repetidamente, pero la situación seguía sin cambiar. Cuando de repente en eso una mesera se acercó por detrás y les preguntó si tenían una reserva. A lo que Hao-men se sintió un poco insegura en contestar, pero Chin-yu con gran seguridad respondió que sí. Es así como sin otra opción Hao-men mencionó que la reserva estaba a nombre de Sin Wang, mientras tanto Chin-yu se regocijaba por dentro, sabiendo que el sueldo de un empleado en su empresa era apenas de 5.000 yuanes al mes, y una cena en este restaurante podía equivaler a 3 meses de trabajo, y estaba ansiosa por ver cómo Hao-men enfrentaría esa cruda realidad. Sin embargo, para su sorpresa la mesera les indicó que la siguieran porque el señor Sin Wang las había estado esperando hace un buen rato. Al escuchar esto Chin-yu quedó completamente atónita y se preguntó si acaso esto era real. Mientras la mesera las conducía a la sala privada donde el prota las esperaba, Chin-yu no podía evitar sentir envidia por la suerte de Hao-men. La empresa le proporcionaba todas las ventajas y ocupaba el primer lugar sin esfuerzo, dejando a todos atrás. Mientras que ella debía conformarse con ser la segunda y lidiar con los múltiples interesados que buscaban atraer a Hao-men, y no podía soportar que incluso un hombre tacaño como Sin Wang estaba dispuesto a gastar grandes sumas por ella. Sin perder más el tiempo la mesera las condujo hasta el ascensor y las envió al piso superior. En eso Kim Min comenzó a inquietarse, temiendo que alguien más con el nombre de Shen Wang las estuviera esperando, e imaginó lo incómodo que sería si se presentaba una confusión. Este ascensor hasta donde sabía era exclusivo para clientes VIP, diseñado para facilitar su acceso a las salas privadas, y reservar una de estas salas costaba 10.000 por persona por la noche.
Así que Chinyu estaba convencida de que otra persona con el mismo nombre las estaba esperando, ya que estaba muy segura que Xinguang no tenía el dinero suficiente como para estar en un lugar como este, pero mencionó que si incluso él estaba aquí, quería ver cómo se las arreglaría al verlas llegar. No obstante, pensó que tenía que reconocer que Xinguang era muy astuto, eligiendo justo el momento en que alguien más con su nombre hizo una reserva solo para lucirse, pero ese acto pronto terminaría y ella se aseguraría de desenmascararlo. Al llegar al piso 40, una camarera visiblemente más elegante que ellas las invitó a entrar y tomar asiento. Sin embargo, a Haomen le incomodaba la ausencia del prota, mientras Kinmin sin preocupaciones comenzó a sacar fotos, y aunque no se permitían fotos en el vestíbulo de un lugar tan exclusivo, sí podían hacerlo en las salas privadas. Lo cual Kinmin decidió que sin importar si cenaban o no, si lograba capturar buenas imágenes sería una gran noche, como si hubiera disfrutado de una cena lujosa. Pero Chinyu por su parte no compartía esa emoción, y no estaba ansiosa por unirse a ella, la cual planeaba publicar las fotos más tarde, ya que después de todo nadie sabría las circunstancias de su visita. Sin embargo, Chinyu seguía con un mal sabor de boca, ya que pensaba que Shen Wang era un sinvergüenza que hacía invitaciones y luego no se presentaba, tal cual como lo había sospechado. En cambio, Kinmin disfrutaba del momento, consciente de que nunca había cenado en un lugar tan caro y sintiendo que podría no tener otra oportunidad. Es por eso que se dedicó a tomar más fotos. Pero finalmente Chinyu se impacientó y le exigió a Haomen que le contara lo que había le dicho Shen Wang, ya que no quería pasar el ridículo si todo resultaba ser un error. A lo que Haomen también empezaba a dudar de que un empleado de oficina pudiera permitirse una cena en un lugar como este. Pero justo cuando estaba a punto de irse, una mesera se acercó a una puerta y empezó a despertar al prota que se había quedado dormido. Chinyu se sintió complacida al enterarse, pensando que Haomen quedaría en ridículo. Pero el prota arruinó su momento al salir de la habitación y mencionar que había esperado tanto por ellas que se quedó dormido. Inmediatamente le pidió a la camarera que comenzara a servir la comida, y la transformación de su apariencia de un chico modesto en sudadera a uno elegante con ropa lujosa resultó muy sorprendente, especialmente para Haomen que no sabía qué decir en ese momento. En eso Kinmin rápidamente al evaluar al prota dedujo que su vestimenta costaba una fortuna, ya que solo la chaqueta superaba los 40.000. Y mientras tanto Chinyu se consumía en envidia, sin poder entender cómo alguien así podía tener tanto dinero, y se preguntó acaso había recibido una herencia de algún pariente rico. Y mientras ella estaba ardiendo de la ira, Xinguang saludó primero a Haomen y luego se dirigió a sus amigas. Reconoció a Kinmin al instante, pero no pasó lo mismo con Chinyu, quien tuvo que presentarse. Ella intentó conquistar su atención con su encanto, pero el prota no parecía impresionado, ya que recordaba su video con filtros y le sorprendía lo diferente que se veía en la vida real. Chinyu intentó justificarlo diciendo que su maquillaje era más ligero hoy día, pero en su interior se sentía furiosa por no haber triunfado. En eso Haomen con desinterés le comentó que había traído a sus compañeras de trabajo tras la jornada, sugiriendo que si a él no le agradaba podían marcharse. Pero justo en ese instante un grupo de camareros entró con una gran cantidad de platos, evidentemente los más lujosos del restaurante, lo que dejó a Haomen completamente sorprendida. Al observar la botella de vino de alta gama, se dio cuenta de que a este paso ni ella podría permitirse una cena así, y no lograba comprender qué hacía aquí Xinguang y por qué derrochaba de esa manera. En eso Kinmin expresó abiertamente su envidia, sugiriendo que debía haber heredado un negocio familiar, lo que le permitía dejar su trabajo y disfrutar de una cena tan opulenta. Sin embargo, Haomen no estaba convencida y no podía confirmar esa teoría. Mientras el prota contemplaba el banquete frente a él, se sentía muy decepcionado, ya que no le apetecía aquella comida tan elaborada, y aunque se veía bien era demasiado sofisticada para su gusto. Sin embargo, Kinmin muy entusiasmada pidió permiso para tomar la primera foto del festín, a lo que el prota le dijo que no había ningún problema. Como creadora de contenido, Kinmin era muy talentosa con la cámara, y las fotos quedaron espectaculares. Sin embargo, Chinyu sintiéndose incómoda le preguntó a Haomen qué estaba pasando realmente y de dónde provenía la fortuna de Xinguang. Pero como Haomen y el prota nunca habían sido particularmente cercanos, ella no sabía mucho de él y solo recordaba que había gestionado algunas campañas de marketing exitosas, pero siempre lo había visto vivir de manera modesta. En eso pensó que tal vez era un hijo de un millonario discreto y que probablemente no quería que una chica pagara la cena.
es por eso que decidió mostrar su verdadera riqueza. Sin embargo, a pesar de la lujosa comida en la mesa, Shin-won llamó a la camarera para pedir algo más simple y abundante, lo cual Kim Min sin dudarlo lo apoyó, concordando que las comidas caras no son muy satisfactorias, y solo lucen bien en fotos si eres alguien social. Luego de escuchar al prota, la camarera sugirió costillas de res con trufa negra, hígado de pez mono y otros platos exóticos con nombres complicados. Solo escuchar eso le hizo perder el apetito al prota y deseaba algo más sabroso, como cangrejo, carne de res y cordero a la parrilla. Al escuchar esto, Kim Min quedó muy sorprendida, ya que nunca habían visto a nadie comportarse así en un restaurante tan elegante, y frustrada por esto, Shin-won interrumpió, afirmando que no deberían haber venido a un restaurante francés si quería comer eso. Ahora empezaba a pensar que no era de una familia rica, sino que había llegado a su fortuna recientemente. Sin embargo, Shin-won siguió añadiendo a su pedido, incluyendo riñones a la parrilla y brochetas de barbacoa, como si estuviera en un puesto de comida callejera. Lo cual la camarera, muy confundida, tuvo que disculparse rápidamente, insistiendo en que solo servían lo que estaba en la carta. Fue en ese momento cuando Shin-won pidió hablar con el gerente, ya que esto excedía las capacidades de la camarera. En su experiencia en este respetado lugar, nunca había visto a alguien con tales gustos. Unos momentos después, un hombre con gafas hizo su entrada y se identificó como el gerente del lugar. Al igual que la camarera, se mostró apenado porque querían mantener su prestigio como uno de los restaurantes franceses más distinguidos de la ciudad, por lo que solo servían comida francesa. La imagen del prota siendo rechazado alegró a Shin-won, quien incluso se rió internamente y pensó en llamarlo patético, pero el prota percibió su pequeña sonrisa y se quedó pensando por un momento. Sin embargo, realmente deseaba comer una brocheta en un restaurante francés, así que ofreció 300.000 yuanes por la comida y prometió 50.000 más como propina si cumplían sus deseos. Al oír tal cifra, el gerente quedó anonadado y tuvo que meditar su respuesta, mientras que las chicas quedaron asombradas ante una oferta tan extravagante, y observaron cómo el respetable gerente se convertía en un sirviente obediente, preguntando al VIP si tenía más exigencias. Al ver al gerente ceder, Shin-won prometió regalarle un sashimi de riñón como símbolo de su pérdida de dignidad, el cual se comprometió a enviar instrucciones a la cocina de inmediato. En eso el sistema observó su audaz comportamiento, ignorando las normas del establecimiento, y le otorgó 500.000 como recompensa. Lo cual el prota pensó que este sistema le resultaba muy útil para evitar problemas internos, y les recordó a las chicas que la cena debía ser una experiencia de relajación y satisfacción. Kim Min estuvo de acuerdo con él, emocionada por la idea de compartir fotos de comida callejera en un ambiente de lujo, buscando así ganar más reconocimiento. Después de un rato, los camareros llegaron al comedor privado con los pedidos, y aunque se trataba de platillos típicos de la calle, el restaurante los presentó de manera tan atractiva que resultaban irresistibles. Al contemplar esa sorprendente variedad de comida, Kim Min se convenció de que el dinero realmente marcaba la diferencia, y estaba emocionada por contarles a todos que había degustado brochetas en un exclusivo restaurante francés con 3 estrellas Michelin, ubicado en la cima del edificio más alto de Pekín. Y es así como por fin el prota y las damas comenzaron su cena. Al concluir, los palitos estaban organizados en la mesa y las brochetas se habían consumido casi por completo. Y con mucha elegancia Shin-won se limpió la boca y se excusó, mencionando que necesitaba ir al baño. En cuanto se levantó, las chicas comenzaron a especular sobre su verdadera riqueza, mencionando que su atuendo sin duda debía costar al menos $22.000. Kim Min insinuó que quizás trabajaba en la productora solo para acercarse a Haomen, pero ella creía que solo intentaba llevar una vida normal, y ahora que estaba afuera eso ya no le importaba. En eso Shin-won, curiosa, le preguntó si estaba impresionada por el gasto y si sentía algo por Shin-won. Sin embargo, ella permaneció callada, y fue Kim Min quien mencionó que ser tratada con tanto lujo y disfrutar de una cena así seguramente haría que su corazón latiera más rápido. Y como Haomen permanecía en silencio, Shin-won supuso que ya conocía a Shin-won y lo mantenía a su lado en secreto, sin interesarse en su principal donante porque siempre había querido a alguien más importante. Pero ella juró que no tenía ni la más mínima idea, ya que nunca habían tenido una relación cercana y no supo que él era tan rico hasta esta noche. Y solo sabía que Shin-won era muy trabajador y dedicado, siempre haciendo horas extras. Al escuchar esto, Shin-won aceptó que Haomen realmente no tenía conocimiento, y también planteó que todas esas ostentaciones por parte del prota podrían ser una fachada, ya que muchas personas fingen ser ricas para impresionar.
E incluso algunos donantes en transmisiones en vivo hacen lo mismo y hasta se endeudan para consentir a sus chicas. Pero si ese fuera el caso, Kim Min hubiera querido felicitar a Shen Won por su talento actoral, pero de repente a Chin Yu se le ocurrió que podría verificar si el prota era realmente adinerado o solo estaba aparentando. Sin embargo, Hao Men rápidamente desechó esa idea, recordando que él les había invitado a una cena interesante y costosa, y lo mínimo que podían hacer era confiar en su autenticidad. Pero Chin Yu argumentó que Hao Men subestimaba su valor ante un hombre, ya que una persona normal podría obtener mucho al estar relacionada con una streamer popular. Y mencionó fuerte y claro que así es como actúan las personas manipuladoras: primero te adulan, te hacen sentir especial, y una vez que te involucras con él, muestran su verdadera personalidad y sería demasiado tarde para alejarse. Pero Hao Men no tenía intenciones de buscar nada romántico con un compañero de trabajo solo porque él la había invitado a cenar. Sin embargo, Chin Yu decidió ser firme y les pidió a las demás chicas que la acompañaran mientras verificaban la situación de Xin Wang. Tras terminar la cena, el grupo de 4 se dirigió al estacionamiento. Si el prota realmente estaba simulando su riqueza, Hao Men estaba dispuesta a cubrir los gastos de esa noche, ya que no quería que un hombre trabajador se dejara llevar por falsas apariencias. Ella creía sinceramente que no había nada de malo en llevar una vida sencilla y honesta. En eso Kim Min, rompiendo el silencio, le preguntó a Xin Wang si tenía pareja, a lo que él respondió de manera sincera que había estado soltero desde siempre, sin ninguna experiencia romántica. Al escuchar esto ella se sorprendió, ya que esperaba una respuesta más coqueta. Pero este le mencionó que siempre estuvo enfocado en su carrera y apenas tenía tiempo para salir con alguien. La vida en el mundo corporativo era bastante exigente y al menos recibía un salario, y agregar la complicación de una relación sería demasiado. Y con solo pensar en cuidar de otra persona cuando apenas podía manejar su propia vida le resultaba aterrador. Como todavía era temprano, Chin Yu sugirió seguir la noche en un bar y se ofreció a invitarles unas bebidas, y mencionó que irían a un bar donde frecuentaban celebridades de internet, donde podían hacer conexiones. A lo que el prota sin objeciones aceptó de inmediato, y es así como se dirigieron a su próximo destino. En eso, mientras avanzaban por la carretera, él miró a Hao Men y no pudo evitar pensar que ahora que tenía algo de capital, con el cual podría fundar su propia empresa de medios en el futuro. Su experiencia en gestión de operaciones sería valiosa, y le resultaba buena idea conocer a grandes figuras de internet, y así soñaba con convertirse en un hombre poderoso de la industria. Pero dejando a un lado eso, al llegar al bar, Chin Yu les informó que podía permitirse solo un par de bebidas por persona, pero eso no representó un problema, ya que la idea era divertirse. En el estacionamiento se alineaban vehículos de lujo, mostrando la riqueza de sus propietarios. Al percatarse de esto, el prota estaba emocionado por entrar al famoso bar flotante, del que había oído hablar tanto. Al ingresar fueron recibidos por la música intensa de un DJ en vivo que animaba a la multitud en las mesas y en la pista de baile. Pero sin perder más el tiempo, el grupo se acomodó en una mesa vacía y Chin Yu pidió una margarita, animando a todos a que pidieran lo que desearan. Kim Min optó por pedir una princesa, y Hao Men eligió un mojito de lima sin alcohol, ya que tenía que conducir después. Mientras tanto, Chin Yu miraba en silencio a Xin Wang, dándose cuenta de que su expresión mostraba que no era un habitual en los bares. Cuando lo sacó de su trance para que hiciera su pedido, él simplemente dijo que cualquier bebida estaba bien. Así que Chin Yu decidió pedir una bebida potente que podría hacer que alguien soltase sus secretos. Ella estaba decidida a demostrar que alguien estaba en problemas económicos. El ambiente estaba lleno de música fuerte y personas disfrutando en la pista. En eso, al tener todas sus copas en la mano, Chin Yu mencionó que en este lugar hay un bartender llamado Danny, famoso por sus fabulosas pero costosas mezclas en cócteles, y expresó su deseo de que algún día pueda probar uno de esos. Al escuchar esto, Hao Men sospechaba que esto era otra estrategia de Chin Yu para sacarle dinero a Xin Wang, queriendo que él enfrentara la realidad de su supuesta fortuna. Mientras ella tramaba su plan para desenmascararlo, el prota exploraba el club en busca de influencers que pudieran convertirse en socios comerciales, lo cual a Chin Yu le molestaba ser ignorada. Cuando finalmente captó la atención de Xin Wang, propuso jugar a los dados para pasar el rato, lo cual este se mostró interesado y preguntó cómo se jugaba. Pero Chin Yu tenía en mente algo inesperado, y mencionó que si perdía debía quitarse una prenda, aunque podía evitarlo pagando 10,000 yuanes. Sin embargo, Xin Wang sonrió ante su audacia y le recordó que había sido gerente de operaciones, lo que le daba una ventaja en el juego.
Y sabía muy bien que Chinyu era una experta en dados y que la mayoría no podía competir con ella. Al darse cuenta de que su plan para avergonzarlo se desmoronaba, Chinyu se quedó boquiabierta. En eso el prota comenzó a hablar, mencionando que estaba consciente de lo que ella pensaba, ya que un simple operador que ganaba 5.000 al mes no podía estar realmente pretendiendo ser rico. Y le dejó en claro que desde el principio había percibido su toxicidad, pero decidió ignorarla para disfrutar la noche. Eso lo convirtió en un blanco fácil, sin embargo no era ingenuo y captaba perfectamente el desprecio que emanaba. Al decir todas estas palabras, el sistema lo recompensó por defenderse y exponer sus intenciones, ganando así 1 millón y elevando su saldo a 1.089.000 yuanes. Él no ocultó su origen modesto mencionando que no era rico, lo que Chinyu interpretó como una confirmación de que solo estaba fingiendo. Sin embargo, el prota no había terminado de hablar, y de repente su actitud despreocupada cambió y en lugar de seguir el juego de dados, le ofreció 300.000 a cambio de que se despojara de sus pertenencias y abandonara el bar. Sintiéndose incómoda por sus palabras, Chinyu adoptó el papel de damisela en apuros, y Haomen tuvo que intervenir para calmar las cosas, mencionando que ella solo estaba bromeando, y le dijo al prota que no se molestara. Al ver que él se alejaba, ella insistió en que no podía simplemente gastar 300.000 como si nada. Sin embargo, Xin Wang sonrió y ofreció 300.000 en bebidas a todo el bar, mencionando que todo corre por su cuenta. Su tarjeta dorada brillaba intensamente con las luces del local, mientras un empleado se apresuraba a procesar la transacción. Y en ese momento todos los presentes miraban a Xin Wang sorprendidos por su generosidad, ya que nadie esperaba una noche de bebidas gratis, y muchos ya estaban un poco eufóricos. Invitar a todos fue un gesto bastante extravagante que le valió una recompensa del sistema de más de 600.000. Sin embargo, ese monto levantó algunas sospechas, y Chinyu no podía creer cómo Shen Wang regalaba 300.000 a unos simples desconocidos. En eso el prota se acercó a ella y le susurró que no le importaba su desprecio, ya que no estaba interesado en ganarse su respeto, y le dejó en claro que ella solo era una pequeña hormiguita en este mundo, a quien solo le interesaba el dinero y la billetera de los hombres. Dicho esto, el prota tomó asiento y un extraño silencio invadió el ambiente, y en ese instante Chinyu no tuvo más opción que bajar la mirada avergonzada mientras él la observaba. En eso Kinmin, sintiendo la tensión, miró a Haomen en busca de alguna señal, mientras que Chinyu, al no soportar la incomodidad, se excusó sonriendo de manera forzada mencionando que tenía otros planes. Pero en cuanto se alejó, salió corriendo con lágrimas en los ojos por la vergüenza que había pasado. Mientras tanto, Xin Wang jugueteaba con los dados que ella había dejado en la mesa, y les dijo a Kinmin y a Haomen que siguieran disfrutando, ya que él se haría cargo de la cuenta de todos. Sin embargo, fueron interrumpidos por una chica que reconoció a Haomen, y le preguntó si su transmisión del día había sido un fracaso y si había venido al bar a desahogar sus penas. La desconocida insistió en que el mejor fan de Haomen estaba gastando cada vez menos, pero como Haomen acababa de salir del trabajo, no quería entrar en esos temas en el club. Sin embargo, la chica continuó molestándola, burlándose de su actitud inocente y de sus encantos con un aire de pureza. Finalmente Haomen, visiblemente molesta, apartó la mano de la desconocida y la miró con desprecio, y mientras pasaba esto el prota observaba en silencio la escena. Y en vez de retirarse, la extraña chica se acomodó en la mesa, y sugirió que no podían dejar pasar la oportunidad de hacer una transmisión juntas. Es así como ella inició la transmisión en vivo, saludando a sus seguidores y presentando a Haomen, y preguntó a sus seguidores si querían verla en el bar. Pero fingiendo desinterés, ella le dijo al chat que Haomen no quería participar y les pidió que la convencieran para que aceptara. En eso su teléfono se llenó de mensajes pidiendo a Haomen que se uniera al desafío. Chen Ling había organizado todo cuidadosamente, ya que sus aliados estaban listos para ayudarla a desbancar a Haomen como la mejor streamer de baile, y era solo cuestión de tiempo antes de que sus fans actuaran. Mientras tanto, Haomen recibió una llamada de su agencia, y como era de esperarse, los ejecutivos la presionaban para que comenzara a transmitir de inmediato y no dejara escapar la oportunidad de ser tendencia. Y a pesar de no sentirse bien, la promoción ya estaba pagada, y si no empezaba habría grandes consecuencias. Mientras Chen Ling mantenía a su audiencia entretenida, Haomen, sintiéndose abrumada, se acercó tras verse obligada a aceptar el reto. Cuando le preguntaron si tenía miedo, ella le pidió a su oponente que iniciara el duelo de inmediato. Y es así como la pista se despejó para darles espacio, y al sonar la música ambas adoptaron poses llamativas para la cámara.
Kim-min seguía el chat en su teléfono y vio que muchos cohetes y yates aparecían en la pantalla. En eso Hao-men comenzó a desfallecer en la competencia, y aunque ella era muy buena en el baile no se sentía en su mejor forma, y algunos espectadores empezaron a criticar su actuación. Y peor aún, estaba perdiendo en donaciones, especialmente si su fan número 1 no estaba presente en el chat. Al darse cuenta de esto, Xinguang percibió que Chen Ling estaba usando tácticas sucias para presionar a Hao-men, y se esperaba que Hao-men fuera la indiscutible número 1, pero estaba siendo superada en donaciones. Sin embargo, el desenlace aún era incierto, y el primer cohete que recibió Hao-men cambió el rumbo de la competencia, el cual provenía de un donante enigmático conocido solo como el Hombre de la Noche. Al recibir esta gran donación, Hao-men se sintió genuinamente agradecida y se tomó un momento para agradecer a su benefactor anónimo. Pero eso no fue todo, ya que aparecieron más cohetes alterando ligeramente la situación a su favor. Mientras tanto, Chen Ling estaba cada vez más preocupada por la posibilidad de que Hao-men se recuperara y siguiera dominando, y como nunca había oído hablar de un seguidor llamado el Gran Jefe en el chat de Hao-men, esto la dejó bastante desconcertada. Sin embargo, Chen Ling sabía que tenía un grupo de fans fervorosos dispuestos a vaciar sus billeteras solo para verla triunfar, pero a pesar de sus esfuerzos por movilizar a sus seguidores, la presión aumentaba. Hao-men por su parte miraba su teléfono atónita mientras los cohetes seguían llegando, y todos en ese momento se preguntaban quién era este misterioso donante. Había aportado más de 1 millón en poco tiempo, y algunos especulaban que su agencia estaba impulsándola de manera forzada, pero era poco probable que gastaran tanto en un solo talento, considerando que la plataforma se quedaba con un 60 a 70% de las donaciones. Y mientras ellas dos seguían compitiendo, desde una distancia el prota observaba con desinterés toda la conmoción. Y en eso su sistema le otorgó 5 millones más simplemente por dejar que su dinero fluyera sin esfuerzo. Hao-men había dejado de bailar por completo, pero el generoso donante seguía contribuyendo, lo cual sorprendió mucho a Kim-min, y llegó a pensar que podría tratarse de un niño que había tocado accidentalmente la pantalla de su teléfono, pero el verdadero responsable estaba en el bar, utilizando su teléfono en secreto, con cada toque representando sumas astronómicas. Y debido a esto la transmisión se disparó en la lista de tendencias, atrayendo a nuevos espectadores ansiosos por ver al millonario mostrar su riqueza. Incluso cuando Hao-men pidió un momento para respirar, los cohetes nunca cesaron, y para ese momento ya se habían lanzado 2000 cohetes en una pequeña competencia de transmisión en vivo. Sin embargo, el grupo de grandes donantes de Chen Ling estaba en plena actividad, decididos a no dejarse vencer por un solo derrochador por el bien de su favorita, y necesitaban invertir en serio. Gracias a esto, la barra de progreso de Chen Ling comenzó a moverse a medida que los cohetes se lanzaban uno tras otro, y ella agradeció de forma encantadora a sus más grandes seguidores por su apoyo y sus donaciones. Uno de sus mejores fans había solicitado un video de ella anteriormente, el cual era rico y generoso, así que estaba dispuesta a no dejar pasar la oportunidad de destacar. Al unirse a la guerra de cohetes, mientras los envíos hacia Hao-men disminuían, la victoria parecía más cercana. Sin embargo, el prota se rió mientras se sentaba y revisaba su teléfono, y sin dudarlo tocó la pantalla lo más rápido que pudo, y esa rápida sucesión de toques representó otros 100 cohetes enviados a Hao-men. Ante esto, el sistema celebró a Shenwon por convertirse en el nuevo número 1 en el chat de Hao-men, recompensándolo así con 10 millones adicionales, lo que elevó su saldo bancario. Pero el prota siguió demostrando su riqueza al enviar 500 cohetes más, convirtiendo este pequeño reto en una especie de empresa que generaba dinero sin límites. Al finalizar la última canción, Hao-men fue anunciada como ganadora del concurso y agradeció a todos sus seguidores, especialmente a su nuevo seguidor llamado el Hombre de la Noche. Y para marcar la ocasión este le envió 1000 cohetes más, lo que hizo que Shenwon se convirtiera en el donante más destacado de la plataforma, ganando otros 10 millones, además de 1 millón extra por sus envíos. Hao-men expresó su gratitud hacia el Gran Hombre de la Noche por su apoyo, lo que le permitió atraer una audiencia sin precedentes. Era la primera vez que alcanzaba millones de espectadores en vivo al mismo tiempo, y aunque se sentía agradecida, recordó a su audiencia que todos trabajan arduamente por su dinero y no deberían gastarlo en ella. Su humildad resonó con su público, consolidando su imagen auténtica y accesible. Mientras que Chen Ling por su parte observaba su teléfono con desánimo, y sentía que todo su esfuerzo había sido en vano ante un solo donante, y al final solo había contribuido a que Hao-men ganara más popularidad. Hao-men había conseguido decenas de millones de un solo golpe,
un logro difícil de alcanzar para muchos streamers en un solo día. Con el concurso ya terminado, Xinguang se levantó y bostezando deseó descansar. En eso encontró a Chenling en un rincón y le comentó que tenía muchos admiradores dispuestos a apoyarla y la animó a esforzarse para superar Haomen en el futuro. Un comentario que resultó doloroso tras su reciente derrota. Qinmin y Haomen eran conscientes de que Chenling estaba pensando sobre sus decisiones mientras salían del club. Ya estando afuera, Qinmin no podía dejar de hablar sobre el tropiezo de Chenling, sintiéndose satisfecha de que el karma había intervenido en su contra. Y mencionó que quedó muy impresionada al ver cómo el hombre de la noche era tan generoso que podía gastar su dinero de esa manera. Pero Haomen por su parte no parecía emocionada, y confesó sentirse incómoda por la enorme cantidad que había recibido de un fan desconocido. Sin embargo, Qinmin le pidió apreciar a ese donante inesperado, ya que ella misma deseaba conectar con el generoso hombre de la noche. Así que sin dudarlo tomó el nombre de usuario de Haomen y le envió un mensaje privado al donante. Justo cuando ella presionó enviar, el teléfono del prota vibró con una notificación. Al sonar su teléfono, las chicas se miraron entre sí con desconfianza, ya que era un informe oficial de la aplicación de streaming y parecía demasiado oportuno. En ese instante Haomen también empezó a sospechar que Xinguang podría estar relacionado con lo ocurrido anteriormente, sin embargo intentó desviar las dudas sobre su papel como el hombre de la noche, mencionando que solo fue una simple coincidencia que su teléfono sonara en ese preciso momento. Y argumentó que solo estaba gestionando mensajes privados de diferentes negocios, pero justo antes había hecho un gasto millonario, y mencionó que el hombre de la noche debería tener un patrimonio mucho mayor. Usando esa lógica intentó convencerlas de que no podía permitirse gastar sumas tan altas en cuestión de minutos. Pero en eso Qinmin mencionó que notó que el apodo hombre de la noche era similar al nombre de Shen Wang. Pero para cambiar de conversación y concluir el día, Haomen se ofreció a llevarlo a casa, pero como el prota vivía cerca de la nueva ciudad y esto suponía un desvío, insistió en tomar un taxi. Sin embargo, su regreso se vio interrumpido por un hombre ebrio que salió tambaleándose del club, creando una atmósfera tensa. La reacción de Haomen indicaba que ya conocía a este hombre, de hecho todos lo conocían pues era el antiguo jefe de Xinguang. En eso el hombre empezó a hablar sobre lo inapropiado que era que personas sin trabajo visitaran bares, dependiendo de las mujeres para costear sus gastos. Pero Haomen rápidamente aclaró que eran ellas quienes contaban con Xinguang esa noche. Al escuchar esto, el jefe, sorprendido por la afirmación, malinterpretó las palabras de Haomen, creyendo que ella estaba enamorada del prota y estaba haciéndole un favor al cubrirlo, y mencionó que sabía perfectamente que la cuenta había sido pagada por un desconocido, lo que hacía imposible que Xinguang invitara a las chicas. Continuó descalificando al prota describiéndolo como un hombre sin recursos que solo usaba su encanto para atraer a las mujeres. A lo que Qinmin, sintiéndose obligada a defenderlo, insistió en que Xinguang había invitado a todos en el bar. Sin embargo, el jefe se dirigió hacia ella exigiéndole que guardara silencio y le dijo que no fuera tan arrogante solo porque había conseguido algunos seguidores, insinuando que eran falsos. Su comentario la dejó confundida y vulnerable, un recordatorio doloroso de que su éxito no era completamente suyo. En eso el hombre ebrio y orgulloso reveló que la empresa había gastado mucho en la promoción de Qinmin, incluso comprando seguidores falsos, y mencionó que ella no hacía más que maquillarse sin asegurar contratos reales. Además criticó su estilo sugiriendo que debería vestirse de otra manera en sus transmisiones en lugar de pretender ser inocente. Respecto a Haomen, le ofreció un papel secundario en una novela, sugiriendo que podía ayudarlo si ella accedía a estar con él. Pero antes de que el jefe borracho pudiera acercarse a Haomen, Xinguang, guiado por un fuerte sentido de justicia, le tomó la mano con determinación. La tensión entre ellos era evidente mientras miraba a su antiguo jefe a los ojos y le exigía que tuviera un poco de respeto por las mujeres. Enfurecido por esto, el jefe sacó su mano y descalificó a Xinguang llamándolo un perdedor que intentaba ser un héroe, y se burló preguntando si tenía los recursos necesarios para ayudar a Haomen, y también le dijo que dejara de aparentar, ya que sabía muy bien que su ropa era simple imitación. Xinguang ya no soportaba los comentarios absurdos de su antiguo jefe y le dijo que se fuera. A lo que Haomen, al observar su expresión tan determinada, sintió que tenía ante sí a un verdadero caballero, así que ella, con voz firme y mirada desafiante, advirtió que cancelaría su contrato si volvía a ser molestada. Lo cual el gerente, riéndose de sus amenazas, le recordó que había firmado un contrato de 5 años,
de los cuales solo quedaba uno, y si intentaba terminarlo anticipadamente tendría que enfrentar una multa de 10 millones. Sin embargo, con lo que había ganado esa noche y sus ahorros, podía pagar sin problemas. Al escuchar esto, el gerente se enfureció aún más y comenzó a despreciar a los influencers llamándolos artistas del basurero, asegurando que no vendían arte, y manifestó que no tenía tiempo para la falsa moral. Y advirtió que aunque ella pudiera pagar la penalización, la empresa nunca la dejaría ir, ya que nadie en su sano juicio renunciaría a una gallina de los huevos de oro que generaba ingresos constantemente. Y le dejó en claro que si ella renunciaba la pondría en la lista negra del sector, lo cual sería algo muy sencillo para él. Pero en instante el prota decidido proteger a la angustiada Haomen, y proclamó que si ella no podía marcharse no había problema, ya que él estaba dispuesto a comprar Industria Celta, y mencionó que para ese entonces el que dejaría la empresa no sería Haomen, sino este despreciable gerente. La seriedad en la voz de Xinguang hizo que el gerente se inquietara, pero una expresión de desprecio puro cruzó su rostro, y comenzó a empujar y tocar a Xinguang, como si estuviera tratando con alguien menos que un humano. Y respondió con sarcasmo que esperaba ansiosamente a que el pobre del prota ahorrara lo suficiente para comprar la empresa, y terminó la conversación con un escupitajo grosero antes de regresar al bar. Y mientras se alejaba mencionó que no soportaba ver a otros hombres intentar hacerse los interesantes frente a él. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y el entusiasmo de Kim Min de antes se había desvanecido, y comenzó a cuestionar si sus seguidores eran auténticos o simplemente cuentas falsas y pagadas. A lo que Haomen, al darse cuenta de que su amiga estaba en una situación muy difícil, decidió intervenir. Kim Min valoraba a sus seguidores en las transmisiones en vivo y apreciaba a los generosos donantes, pero la idea de que la empresa estuviera manipulando todo la hacía dudar de sí misma. Afortunadamente Haomen estaba ahí para consolarla, mencionándole que mucha gente disfrutaba de sus transmisiones de maquillaje, y le dijo que el gerente solo intentaba menospreciarla y hacerle creer que le debía todo a la empresa. Haomen sabía que no debía dejarse afectar por el despreciable comportamiento del gerente, pero Kim Min no podía ignorarlo. En eso el prota, al observar cómo las chicas se apoyaban mutuamente, no pudo evitar sentirse conmovido, mientras que Haomen le agradeció por haber defendido a su amiga, y Kim Min también hizo su parte al aclarar la situación, aunque eso enfureció al gerente, pero sin este incidente nunca habría sabido cuánto menospreciaba la empresa sus talentos. Ahora Kim Min estaba cansada de sentirse así y su enojo crecía, y lo único que quería en ese momento era darle una paliza al gerente. Haomen por su lado se volvió hacia Xinguang y le dijo que no tenía que defenderla, ya que solo eran antiguos colegas. Pero el prota sonrió y le aseguró que estaba bien, ya que desde hace mucho tiempo ya no soportaba al gerente y era satisfactorio poder actuar. En ese instante Haomen comenzó a ver el encanto de Xinguang y deseó lo mejor para él, esperando que tuviera éxito por su cuenta. Esa noche el ambiente se tornó más cercano entre compañeros mientras se despedían y se daban la mano, surgiendo un nuevo comienzo para ambos. Luego de esto Haomen y Kim Min se fueron en su auto, mientras Xinguang decidió tomar un taxi, y en eso mencionó que estaba tan concentrado en enviar mensajes que casi revela su identidad como el hombre de la noche por el sonido de una notificación. Al final del día, su cuenta bancaria alcanzó la impresionante suma de 109 millones, acercándolo al estatus de un multimillonario, pero antes de celebrar buscó cómo regresar a casa. Un billete de tren le pareció demasiado simple, así que optó por reservar un vuelo. Sin embargo, los precios de los boletos eran altos, incluso para un vuelo nacional, ya que el tren que había tomado anteriormente costaba un poco más de 300 yuanes, lo que hizo que las tarifas aéreas lo sorprendieran. Sin embargo, con un suspiro confirmó la reserva, ya que ahora gastar en transporte no sería un problema. Es así como aquella aerolínea le cobró 4.000 pero prometía un viaje más cómodo. Además, el sistema le otorgó 10.000 por elegir la opción de primera clase, y finalmente regresó a su habitación en el dormitorio para descansar tras una noche tan agitada. Es así como su merecido descanso se alargó hasta bien entrada la mañana, ya que se había quedado cómodamente en la cama si no hubiera sido por los fuertes golpes en su puerta y la voz imperativa de la casera exigiendo el pago del alquiler. Al escucharla, el prota se despertó de inmediato, sintiéndose angustiado y molesto. Esto era algo de todos los meses, ya que una semana antes de que venciera el alquiler, la casera siempre estaba tras él recordándole que debía pagar, y era como una tortura psicológica porque no importaba cuánto intentara taparse los oídos, ya que seguía escuchando la voz de la casera.
En eso la señora le dice que salga afuera de inmediato y que no pretenda que piense que no esté en casa, lo cual el prota sin más remedio va a abrirle la puerta. La señora de la renta le dice que las personas jóvenes siempre andan vagando y está cansada de todo el tiempo tener que recordarle de pagar la renta. Pero de pronto el prota utilizó su teléfono para escanear el código QR de su colgante y así pagar la cuota. Sin embargo, este pagó un año de renta, lo cual automáticamente dejó impresionada a la señora, quien ha recibido 10.000 yuanes. Esto la hace pensar en cómo es posible que un chico pobre como él haya podido pagar todo un año de renta de un solo golpe, teniendo en cuenta que él se la pasaba pagando mensualmente a duras penas. En eso ella le dice que al parecer hay 400 yuanes extra, pero él con una actitud despreocupada le menciona que no se preocupe y lo considere como una comisión de servicio por no tener que molestarlo por la renta durante todo el próximo año. Luego de esto le cierra la puerta, y el prota se tira a su cama y opina que el vuelo es a las 10, lo cual aún le queda 3 horas más para dormir. En eso su compañero de cuarto le pregunta con curiosidad si acaso se acaba de ganar la lotería, pero él ya se había quedado bien dormido, cuando de repente en eso aparece un mensaje en el sistema, indicándole que el anfitrión se ha superado a sí mismo pagando un año entero de renta, inclusive dándole algo de propina a la señora. Además, los niveles de lucirse del anfitrión han subido, por lo cual el anfitrión será recompensado con una villa en stand-by, en la ciudad de Sang. El prota ante esto se despierta abruptamente quedando muy impresionado, y opina en su mente que ahora no solamente es propietario de una casa sino que ahora también posee una villa. Al día siguiente, el prota se levanta y se viste rápido para salir. En eso su compañero intrigado le pregunta a dónde va, que tiene tanta prisa, a lo que éste le menciona que tienen que ir de regreso a su hogar directamente al aeropuerto, por lo que no regresará por un tiempo. Al escuchar esto, su compañero le pregunta si va a preparar su equipaje, pero él le grita a la distancia que no es necesario, ya que una vez tenga el dinero tiene que conseguirle un cuarto de hospital VIP a su madre. Cambiando de escena, el padre de Xinguang está comentando a la madre del prota que él lo llamó esta mañana diciéndole que vendría de regreso hoy. Adicionalmente no sabe qué es lo que le ha ocurrido, pues se encontraba muy emocionado, y le dijo que consiguió un trabajo de medio tiempo e inmediatamente le envió 100.000 yuanes. Su madre, algo intrigada, le preguntó qué clase de trabajo de medio tiempo puede pagar tanto dinero, por lo cual espera que no se trate de nada ilegal, solamente para pagar su tratamiento. No obstante, el padre le dice que eso es imposible, ya que saben exactamente la clase de persona que es su hijo, cuando de repente en eso el prota irrumpe en el cuarto, diciendo que ya está de regreso y pregunta muy preocupado cómo está su madre, lo cual ella al verlo le dice que se encuentra completamente bien, pues solo fue una enfermedad repentina. Además, solo necesita una cirugía leve, pero fuera de eso sus signos vitales están en buen estado. Luego le dice que no tenía que tomarse la molestia de venir, ya que su padre ya le había dicho que no era necesario hacerlo. En eso el padre le pregunta qué tal le va en el trabajo y si su jefe le ha dado permiso de que se tome un descanso. Sin embargo, el prota le cuenta que renunció a su trabajo. No obstante, a pesar de que los padres están algo impresionados por esta noticia, ellos opinan que su hijo es una buena persona y que incluso si ha renunciado en el futuro encontrará algo mucho mejor, así que le piden que descanse por un tiempo. En eso el prota, con una sonrisa en su cara, opina de que ciertamente sus padres son todo lo bueno que tiene y siempre han comprendido sus decisiones. Luego de esto él le pregunta a su padre si ha podido cubrir todos los gastos médicos, lo cual este le comenta que pidió dinero prestado y los pagó el día de ayer después de que lo llamara, así que le dice que no se preocupe y solamente hable con su mamá. Además le informa que le transferirá los 100.000 yuanes de nuevo a su cuenta, ya que cree que un chico joven como él necesita el dinero para muchas cosas y no debería preocuparse tanto por sus padres. Sin embargo, como era de esperarse, Xinguang le dice que se quede con el dinero pues es para ellos. Además le pregunta a quién le pidió dinero prestado para ir a pagarle rápidamente, lo cual el padre, con una actitud nerviosa, le dice que lo pidió prestado de unos familiares. A lo que el prota, algo alarmado, le pregunta de qué familiares en específico y rápidamente deduce que se trata de sus tíos, así que de inmediato menciona que irá ahora mismo a pagarles. Pero en eso su padre, tratando de calmarlo, le dice que no se preocupe, ya que encontrará una manera de pagarles de vuelta muy pronto. No obstante, su madre empieza a llorar diciendo que es todo su culpa por haberse enfermado y molestarles, combinando de que él trabajó muy duro allá afuera y ahora tienen que soportar pagar los gastos del hospital. Además, ella sabe muy bien que dio todos sus ahorros a la familia mientras estaba pasando lo rudo y que nunca se quejaba de eso.
Además señala que su salario es solamente de 5.000 yuanes y las ciudades grandes son muy caras, por lo cual debe pagar la renta, socializar y ese tipo de cosas. Al escuchar todo esto, Xinguang dice a su madre que su vida no es tan complicada y que actualmente no es así de mala. Además le comenta que ha ganado algo de dinero de su trabajo de tiempo parcial, así que le dice que no se preocupe mucho, pues si no, de dónde habría sacado los 100.000 yuanes, y añade que hablará con el doctor pues quiere que tenga el mejor especialista tratándola, y además aclaró que no se preocuparán por el costo de las medicinas. Dicho todo esto, menciona que se dirigirá a la casa de sus tíos para pagar la deuda que tienen, ya que no quiere deberles ningún tipo de favor. Cambiando de escena, el prota sale del lugar y le dice al transportador que lo lleve a la ubicación que le ha dado. Sin embargo, mientras está en su viaje se percata de que la carretera está bastante en mal estado. Es entonces que le pregunta al conductor por qué están tan deterioradas las pistas. A lo que éste le dice que en efecto las repararon, pero ahora están mucho peor que antes, ya que al parecer los contratistas confabularon con los oficiales y huyeron con todo el dinero a mitad de las reparaciones, dejando toda la carretera sin terminar de arreglar. Al escuchar esto, el prota no puede evitar pensar en lo injusto e ilegal que son esas personas para hacer daño a una región tan pobre en el medio de la nada y lejos de la capital. Además opina que si su familia no hubiera estado financieramente estable y si sus padres no lo hubieran apoyado con su educación, probablemente se habría quedado atrapado en este pueblo para toda su vida. Una vez que el prota llega al lugar acordado, le transfiere el pago al transportista por su servicio, luego se voltea a ver la gran casa que tiene enfrente, y con una mirada algo molesta opina de que a pesar de que se supone que sus tíos son sus familiares, esos viven relativamente más lejos en una casa reforzada con concreto de largos metros, mientras que ellos apenas vivían en un pequeño lugar hecho de ladrillo y de barro. Además, si no fuera por ellos los que se llevaron todo el dinero de sus abuelos en la herencia, jamás hubiera habido una gran diferencia económica entre familias, lo cual todo esto lo llena de mucha rabia. Pero sin perder más el tiempo, el prota toca la puerta y lo recibe una chica pelirroja. Ante esa sorpresa, Shenwon le pregunta a la pelirroja qué hace en casa de su tío, pero antes de que ella pueda responder, en eso sale un tipo llamado Dakai y la abraza con su brazo, diciéndole al prota que esta mujer es su esposa. A lo que el prota se da la vuelta y le pregunta si su tío se encuentra en casa, pues está aquí para pagarle el dinero que le debe su familia. Al escuchar esto, la pelirroja se pregunta en su mente por qué él está actuando tan frío si sabe perfectamente que él sigue interesado en ella. Pero en eso su prometido la presiona diciéndole por qué está mirando tanto a Xinguang si está a punto de ser su esposa, a lo que ella procede a mentirle diciéndole que solamente está mirando lo patético que luce, además de sus ropas, las cuales no pertenecen a ninguna marca, haciendo burla de él despectivamente. Después le dice que su esposo es mucho mejor, pues él puede vestir ropa Adidas y Nike cuando quiera, tratando de complacerlo. Luego de eso, el prota llega hacia la sala donde se encuentra su tío jugando póker con sus amigos. Este lo recibe diciéndole que él es su sobrino mayor, el cual trabaja en la ciudad. Y sin perder el tiempo, ellos de alguna manera se burlan de él diciéndole que de seguro debe ganar mucho en la gran ciudad. Por otro lado, uno de sus amigos de su tío le dice que escuchó que la hija del viejo Hu trabaja en una compañía la cual gana 100.000 yuanes al mes, por lo cual piensa que a él también debería irle bien, ya que también asistió y se graduó de la universidad. No obstante, Dakai llega a la conversación y de una manera despectiva comenta de que Xinguang trabaja como un cerdo por solamente 5.000 yuanes al mes. Incluso las sirvientas que alimentan a los cerdos de la villa les pagan 3.000 yuanes el mes, y con un tono burlón le pregunta qué tanto puede ahorrar mensualmente, pues escuchó que la ciudad es bastante cara. Sin embargo, ante todos estos comentarios y provocaciones, el prota se encuentra inmutable y le dice a su tío que no está aquí para hablar sino para pagarle la deuda. En eso su tío le menciona que si su familia se encuentra en dificultad, no debería preocuparse ni apresurarse, pues él eventualmente cobrará los intereses. Pero el prota le dice que no se preocupe por eso, ya que su familia no le pedirá prestado más nada. En eso el tío le menciona que no hay necesidad que sea amable, pues sabe muy bien que está trabajando duro y la pasa mal en la gran ciudad, mientras al mismo tiempo tiene que cuidar de su familia. Pero el prota sigue insistiendo en que le va a pagar la deuda. Finalmente su tío le dice que si eso es tanto lo que desea hacer, no se lo impedirá, así que llama a Dakai y le pide que le traiga un libro rojo del gabinete. De inmediato este va y se lo da, opinando de que toda su familia no pueden soportar verlo bajo mucha presión. En eso el tío opina de que se siente orgulloso de que el prota, quien es recién graduado de la familia, no quiera utilizar dinero prestado y quiere mantener las cuentas saldadas.
Un momento después nuestro prota transfiere un total de 50.000 yuanes con intereses, así que le pide a su tío que revise si el dinero le ha llegado a su cuenta, el cual queda bastante conmocionado por lo que acaba de presenciar, pues ha visto que en verdad Xinguang acaba de pagar la deuda. Así que de inmediato le pregunta de dónde consiguió todo ese dinero, pero nuestro prota se da la vuelta y con una sonrisa en su rostro le dice que lo consiguió obviamente trabajando en la ciudad. Una vez que Xinguang se va, Dakai, quien al parecer no le cree mucho, opina que de seguro su familia solamente quiere salvarlo de tener que sufrir, y que ya lo sabe todo pues está ocultando que su familia está en quiebra y estos 50.000 yuanes que acaba de depositar de seguro les costará sus vidas. En eso la pelirroja se acerca y le dice que de seguro el prota no puede soportar el hecho de que se convertirá en su cuñada, y ahora que serán familia y se verán muy seguidos quiere aclarar todo tipo de malentendidos y evitar incomodidades, a lo que Dakai con una mirada maliciosa le dice que vaya y le enseñe cuál es su lugar. Al salir de la casa la pelirroja le dice a Xinguang que espere un segundo, ya que ahora que van a ser familia no hay necesidad de mantener sentimientos el uno al otro y actuar como si no se conocieran más. Ella opina de que fueron amigos de la infancia y crecieron juntos pero siempre supo que él estaba enamorado de ella, no obstante aclara de que solamente lo vio como un hermano pequeño y pronto será su cuñada, así que le dice que lo mejor sería aceptarlo y verla de otra forma. Además aclara que si los miembros de la familia se dan cuenta podría afectar su reputación y sería algo indecente y poco ético para ella, pero el prota se voltea a verla y con un tono burlón le dice que es imposible que pueda gustarle, y le menciona que mejor se vaya y se eche un vistazo a sí misma en el espejo. La pelirroja ante esto reacciona de una manera muy enojada preguntándole a qué es lo que se refiere, a lo que el prota procede a decirle de que solamente porque en la infancia hayan compartido y jugado juntos no debe creerse mucho. Además pensó que originalmente ella era alguien quien no despreciaba a los pobres y prefería a los ricos, alguien diligente y correcta quien tratase a todos de manera amable, pero al final ella está siendo igual que los demás. En eso la pelirroja le responde que ahora lo entiende todo pues está siendo grosera con ella porque no pudo ser su novia, y le menciona que ahora que será su cuñada debe ser más comprensiva, así que le dice que el pasado es pasado y debería aprender a ser más comprensivo él también. Al escuchar esto el prota se queda completamente perplejo por lo delirante que ella suena, así que decide marcharse y le dice que está totalmente loca, pero ella se molesta y le menciona que no se crea mucho si piensa que solamente por ser bueno estudiando será exitoso, lo cual le parece algo ridículo, ya que ahora está trabajando como un esclavo para alguien más, y le aclara que sus habilidades académicas no sirvieron para nada. Luego añade que ella es alguien que en efecto desprecia a los pobres y ama a los ricos, pero no le importa en lo absoluto pues ahora está viviendo con su tío disfrutando de una buena vida en una grandiosa mansión, además de darse el lujo de comer bien y vestirse muy bien, mientras tanto él es un pobre chico que renta un pequeño cuarto para solo dormir. Por si no fuera poco menciona que su madre está en un hospital el cual es un lugar sin fondo, ya que no importa que tanto dinero invierta no tendrá resultados. Luego de todo esto Xinguang, quien ha permanecido callado, le pregunta si ya ha terminado y procede también a decirle sus cosas, como por ejemplo que ella actúa muy creída a pesar de haber capturado un pez muerto y ya se cree como si hubiera encontrado una perla, y procede a decirle que simplemente es una rana prepotente a la cual nadie presumiría. Toda esta conversación hace enojar más y más a la chica pelirroja. Además el prota añade que aunque no tenga mucho dinero y no sea tan capaz como su prometido, al menos es una persona trabajadora que siempre sale adelante y que no desprecia a los pobres. Y por último le dice que pare de actuar como una persona loca y se mire al espejo. En eso aparece un mensaje del sistema diciendo que el anfitrión ha cortado las relaciones sociales sin inmutarse, por lo que será recompensado con una casa en el pueblo de Xiachen, la cual está esperando por ser demolida. Ante esto el prota se pregunta intrigado cómo es posible que surja un evento así, pues no ha escuchado ningún tipo de noticia sobre alguna demolición. Luego se da vuelta a la discusión que estaba teniendo y sujetando el dedo de la pelirroja lo usa para señalarla a sí misma, y le dice que sea feliz con su nueva vida y pare de dañar a los otros. Finalizada la discusión Xinguang se aleja del lugar, pero de repente el carro de Dakai lo intercepta y le ensucia toda la ropa de barro utilizando las llantas.
Luego baja el vidrio y burlándose de él le dice que lo hizo sin querer pues se estaba apresurando a trabajar. También le dice que ahora es el contratista de la ciudad y es el encargado de reparar las carreteras del pueblo. Esto hace que el prota entienda que es gracias a él la razón por la cual las carreteras están en tan mal estado. Sin embargo, con una mirada de determinación dice que ya va siendo hora de que tome acciones para remover el desastre que han hecho estos tipos. Una vez que llega a la ciudad, uno de los obreros con una actitud carismática le dice que cuando tenga tiempo regrese y se tome un té con él, lo cual el prota acepta sin ningún problema. De pronto en eso sale un mensaje del sistema diciendo que el anfitrión ha ganado mucha gloria y riqueza por ser muy noble, por lo cual es recompensado con 100 escrituras de propiedad, los cuales son entregados basándose en las acciones del prota. Esto lo deja totalmente sorprendido, ya que ahora es dueño de 100 casas, y opinar que el sistema se está volviendo mucho más abstracto y piensa que todas las cosas buenas del mundo van a caer a sus manos. En eso el prota se encuentra diciéndole a su madre que se coma la manzana que le peló, y ella piensa que su hijo es muy considerado pues la peló bastante bien. Sin embargo, en ese mismo instante el doctor entra diciéndole que la cirugía fue muy exitosa y todos los indicadores ya están normales, por lo cual le va a dar de alta a su madre. No obstante, Xinguang le dice al doctor que su mamá recién la acaban de operar ayer, por lo que todavía está en el periodo de observación y recuperación, así que será mejor que aún no le dé de alta. Además le menciona que pagará todos los gastos de la hospitalización a tiempo y además quiere programarle un chequeo completo. Sin embargo, el doctor con una misteriosa actitud le recalca que ya le ha dado de alta, por lo cual les pide a las enfermeras que lo ayuden a recoger sus cosas para que se vaya. Sin embargo, el prota frunce el ceño y le pregunta qué significa todo esto. Mientras la tensión en el cuarto va creciendo, el doctor algo irritado le pregunta qué es lo que no entendió, apurándoles a que dejen el hospital y no se ocupen por los recursos médicos. Luego, con una actitud bastante grosera, le dice que si le gusta el hospital puede morirse allí. Pero el prota no se aguantó eso que le dijo y agarra el cuchillo de la mesa. En eso el doctor le dice que de llevar un cuchillo dentro del hospital significaría un escándalo médico, por lo cual le pide que lo suelte o llamará a seguridad. En eso su madre, algo preocupada, le dice al prota que vuelvan mejor a casa y hagan caso al doctor pues no tiene sentido gastar más dinero. Además ella menciona que ya se siente muy bien y no hay problema en irse. Luego añade que estar acostada en el hospital o en la casa al final es lo mismo, pero si está en casa estaría más cómoda. No obstante, el prota, aún negándose, le recalca a su madre de que acaba de ser operada y la herida aún no ha sanado lo suficiente. En eso el doctor le dice al prota que su mamá parece que es la que tiene más sentido y entiende la situación, por lo cual le pide que como buen hijo escuche a su madre y le haga caso. Luego, con un comentario bastante despectivo, les ordena a las enfermeras que se aseguren de dejar todo limpio pues no quiere que quede rastro de miseria ni mala suerte en la habitación, y acto seguido sale de la habitación. En eso el prota, bastante enojado por la impotencia, le menciona a su mamá que se coma la manzana que peló pues no lo hizo en vano. Luego llamará a su padre para que venga por ella mientras él se encarga de resolver un asunto. En eso su madre, preocupada, le dice que no se meta con ellos pues tienen todas las de perder y no podrían ganarles, pero el prota, con una sonrisa en su rostro, le dice que descuide y no se preocupe pues no lo hará por la fuerza. Cambiando de escena dentro del consultorio del doctor, este se encuentra hablando por teléfono alegando que ya ha organizado todo y su amiga puede hacer que su esposa ingrese directamente, alegando que incluso una torcedura de tobillo se debe tomar en serio y revelando que estaba hablando con Dakai. Luego este corrupto doctor muestra su odio por el prota, diciendo que él no es más que un pobre diablo y no es para nada generoso a comparación de Dakai. En eso él explica que el prota tardó más de medio mes en pagar la factura médica y eso fue gracias a que tomó el dinero prestado. Si sigue ocupando la cama, entonces todo el recurso médico será solo para estar cobrando deudas, por lo cual piensa que es un desperdicio. En eso Dakai le contesta en que entonces dejará los siguientes pasos en su mano y después que ya terminado todo le invitará a una comida para agradecerle como se debe. Luego de colgar, en su mente opina que el prota no hará lo que él desee mientras esté bajo su territorio, y el doctor se siente satisfecho por haber colaborado con él. Pero lo que no sabían es que el prota estaba escuchando su conversación detrás de la puerta, dándose cuenta de que al final se trataba todo de un acto de soborno, por lo cual decide jugar de la misma manera que ellos pues también cree que el dinero puede hacer lo que sea. En eso Xinguang se dirige hacia la oficina del director del hospital tocando la puerta para entrar. Este le deja entrar y le pregunta quién es, a lo que el prota calmadamente le dice que es solamente un paciente común.
En eso el director, frunciendo el ceño, le comenta que de estar enfermo puede pasar directamente a la recepción para ser atendido, pues él no atiende las consultas. En eso el prota, con una actitud relajada, se sienta en el sofá y le comenta que quiere hablar sobre sus intenciones de donar un edificio al hospital. Sin embargo, el director le dice que cualquier cosa puede consultar en la ventanilla, ya que por ahora tiene mucho que hacer, ignorándolo por completo. Pero de repente se impresiona, pues pareció haber escuchado mal las palabras que dijo el prota. Acto seguido él procede a preguntarle si tiene idea de cuánto cuesta donar un edificio, pues en su mente opina que él no parece tener nada especial. De hecho, alega que de seguro no debe tener ni 200 yuanes en la cartera y solo le está tomando el pelo. No obstante, el prota le dice que eso ya lo sabe, pues lo ha investigado y solo quiere hacer el procedimiento y ya. Xinguang en su mente opina que construir un edificio pequeño en su condado costaría apenas unos millones, por lo cual comparado con su ahorro actual es una simple pequeñez. Además, esta oportunidad le puede beneficiar a las personas y de paso resolver su problema, así que invertir unos cuantos millones vale totalmente la pena. En eso el prota le comenta al director que se ha enterado que el hospital está a menudo lleno y con frecuencia no tienen suficientes camas, así que quiere donar un edificio. Primeramente para facilitar la hospitalización de los pacientes futuros y asegurar tras las cirugías puedan ser bien atendidos. Luego, como segundo punto, también lo hace para que el director investiga propiamente si hay alguna mala práctica. De pronto el director le comenta que puede entender las quejas de los pacientes por malas prácticas, pero no tienen por qué sospechar sin razón alguna, opinando en su mente que de seguro el prota está buscando una excusa para denunciarlos. No obstante, Xinguang le comenta que la situación de las camas es complicada y que no está en manos del director cambiarlo, pero en una situación en la que carecen camas, existen personas que andan aceptando dinero sucio al darle dichas camas a contactos y perjudicando a los pacientes normales, lo cual está muy mal visto. En eso el director se levanta algo alterado y le responde que ha estado gestionando el hospital durante 10 años y alega que nunca ha habido sobornos y además han erradicado por completo ese tipo de malas prácticas. El director jura por su vida que los doctores están para salvar las vidas y es insólito pensar que aceptarían dinero sucio con tal podrida conciencia, por lo cual le recrimina al prota que sus palabras son de pura difamación. No obstante, Xinguang le comenta que su madre fue sometida el día de ayer a una gran y delicada cirugía y aún está en observación, pero hoy el médico encargado le exigió de repente que se fueran del hospital para supuestamente cederle la cama a otro paciente. Según él tiene entendido que ese supuesto paciente solo tiene un esguince de tobillo y con un tratamiento sencillo podría simplemente descansar en su casa. Pero el director le dice que todo eso se lo está inventando y aunque la situación con las camas sea complicada jamás echarían a un paciente recién operado, pues va contra las reglas. De hecho, si el paciente quiere irse antes de tiempo debe de firmar un acuerdo. Así que ya con paciencia colmada le dice al prota que si va a andar inventando cosas al menos tenga la decencia de decir la verdad y ser razonable. Es así como el prota le pide que se calme un poco, y luego le sugiere que escuche una grabación que tiene del doctor corrupto de antes. Al escucharlo no puede creer que algo así suceda en el hospital, pero decide creer que de seguro es algo manipulado o recortado, así que no se tragará ese cuento. El prota se queda algo sorprendido ante lo terco que es y no puede diferenciar entre si está siendo ingenuo o está encubriendo los sobornos a sabiendas. Es por eso que le dice que una grabación puede ser falsa pero un edificio es completamente real, por lo que procede a llamar a Kang de la primera constructora para demostrar que dice la verdad. Le comenta que le gustaría donar un edificio para el hospital del condado y le pregunta si tiene tiempo para encargarse del proyecto. Luego le pide que vengan a la oficina del director para hablar sobre los detalles. Es entonces que le pide al director que si no cree que un edificio le caerá del cielo al menos puede intentar hablar él mismo con el encargado de la constructora. Con esto Xinguang le comenta con total confianza que una llamada no le robará mucho de su tiempo y sugiere que no pierda una gran oportunidad solo por unos minutos de su terquedad. En eso el director toma el teléfono algo molesto y al escuchar la voz del teléfono se percata de que en efecto es la voz de Kang y no puede creer que alguien tan discreto y lujoso como él esté con el prota. Xinguang, ya mucho más confiado, le pregunta si una vez hecho todas estas pruebas ya por fin le cree. Y debería darle una respuesta con respecto a la grabación, puesto que ahora que sabe bien sus intenciones transparentes de donar un edificio no debería creer que ha falsificado una grabación. No obstante, el director parece seguir aún muy terco, por lo cual el prota ahora piensa que si un edificio no es suficiente podría donar, dejando aún más impactado al director.
Luego de eso el prota se levanta del sofá pues no tiene más peticiones más que el director sancione severamente a los médicos negligentes y que investigue las injusticias en el hospital devolviendo a los pacientes comunes el derecho a recibir una atención y hospitalización justa. En eso el director, quien aún sigue en estado de shock por toda esta situación, se levanta y antes de que se vaya le pregunta a Xinguang cuál es su nombre, a lo que él le responde que solo es un hijo de una campesina común quien no hace más que defender los derechos legítimos de un paciente común, pero si tiene que ponerle algún nombre puede llamarle el defensor de la justicia. Segundos después de que el prota se haya ido de la oficina, el director procede a agresivamente tomar el teléfono y ordenar inmediatamente que traigan los registros recientes de altas pues quiere ver qué paciente ha sido de alta justo después de una cirugía. Cambiando abruptamente de escena, una de las enfermeras del doctor que fue sobornado le indica que está siendo llamada por el director quien lo espera fuera de la habitación. Al cabo de un pequeño rato este doctor corrupto se encuentra de rodillas suplicándole al director que no lo despida y alegando que tiene personas que alimentar y no puede perder su trabajo. Pero el director con una voz de reprenda le dice que los pacientes también tenían familias y con su falta de ética puede ir a buscar otro trabajo, alegando con un tono serio que un pequeño hospital no puede permitirse el lujo de tener a alguien como él. En otro cambio de escenas, la prometida pelirroja de Dakai le está dando un masaje a gusto a este preguntándole cuándo comprarán una casa en la ciudad. Pero de repente entra un hombre musculoso a la escena bastante enojado, preguntándole a Dakai qué fue lo que ocurrió en el hospital ya que su esposa quien era la que tenía el esguince fue echada del lugar y ahora está muy molesta con él. En eso Dakai se levanta de la impresión y algo nervioso, le dice que de seguro hubo un malentendido y tal vez no sabían que era su hermano, por lo cual irá a hacer unas llamadas para averiguar qué está pasando. Sin embargo, para su gran sorpresa el teléfono del médico corrupto al que llamó no contesta pues el número que ha marcado está apagado. En el patio de la casa del prota un montón de cosas nuevas se están construyendo, en eso su madre le pregunta si todo este que acaba de contratar no es muy caro. Pero el prota le dice que no hay por qué preocuparse puesto que todo eso lo ha pagado el hospital y no tienen que pagar nada. Además menciona que el doctor Lee fue despedido finalmente por culpa del soborno y su negligencia, y es por eso que el hospital como compensación les ofreció todo eso. Esto hace feliz al prota pues piensa que está haciendo el bien sin esperar reconocimiento y encima con estilo. De pronto a la escena irrumpe Dakai quien llega con una actitud bastante molesta. Este lo culpa de lo sucedido diciendo que se las arregló para haber conseguido una cama en el hospital que le costó más de 10.000 yuanes y ahora todo lo ha perdido. Ante esto su madre le pregunta qué es lo que está diciendo y el prota opina en su mente que lo acaba de hacer es exponerse él mismo. Este le dice que ahora entiende por qué su madre quien estaba perfectamente hospitalizada la quisieron echar, pues resulta que Dakai fue el causante de todo. En eso él se pone bastante nervioso excusándose con que su madre ya estaba recuperada y por eso la querían fuera del hospital. Luego le dice que deje de andar fingiendo ya que si no hubiera sido él entonces no le habrían asignado un cuidador. Pero Xinguang le responde que eso fue porque el director con su nobleza descubrió la corrupción del hospital y le ofreció una compensación especial. En eso Dakai muy molesto menciona que no espera creerse una patraña como esa y le exige que debe compensárselo de alguna manera. Además menciona que la relación que llevaba con su amigo era muy valiosa ya que los proyectos de construcción de carreteras los consiguió gracias a él, tanto que incluso le ha regalado cigarrillos de alta gama así como mucho dinero, y ahora que lo ha ofendido ha sufrido pérdidas graves. Pero Xinguang le dice que lo que dice no tiene ni pies ni cabezas ya que se supone que él gana mucho dinero al ser un gran empresario millonario, por lo cual no tiene sentido que él ahora venga a sacarle dinero a un pobre como el prota. Adicionalmente argumenta que alguien que gana apenas 5.000 yuanes al mes y que vive en un espacio minúsculo en la ciudad no tiene ni un cuarto de lo que Dakai gana, por lo cual sería totalmente imposible y absurdo pensar que él fue el que le causó tal tropiezo. Sin más que añadir el prota lo remata diciéndole que de seguro ha hecho demasiadas fechorías y es por eso que ahora está recibiendo su merecido, y que hay gente que después de usar dinero sucio durante tanto tiempo cree que todo el mundo se puede resolver con dinero y ya no cree que exista justicia. Ante estos argumentos Dakai en su mente opina que de seguro el prota tiene razón ya que no es posible que un perdedor como él tenga semejante influencia y alega que de seguro todo fue simple suerte. Es por eso que opina que solo estaba tan desesperado que se aferró a lo primero que encontró, por lo cual decide irse deseándole al prota que se muera de hambre. En eso Xinguang lo ve irse y opina que es muy estúpido mientras se ríe fríamente, luego le dice a su madre que continúen con su paseo pero ella se ve algo preocupada.
y le pregunta si no cree que Dakai al irse furioso les vaya a hacer algo en represalia, pero el prota con una sonrisa le dice que le encantaría ver cómo les hace frente. Cambiando de escena, Dakai se encuentra saliendo de la propiedad del prota en su vehículo, pero pronto se percata de que el coche que venía en dirección opuesta a él le pareció que era el señor Kang. No obstante, concluye de que lo más seguro es que todo fue una alucinación, pues él jamás vendría a un lugar tan pobre y olvidado. En eso el señor Kang sale del auto y entra a la casa del prota agradeciéndole sobre la construcción de la carretera, pero sus palabras son rápidamente interrumpidas por Singwan, quien intenta cambiar el tema rápidamente para que su madre no lo escuche. En eso el señor Kang logra captar la idea y se pone nervioso, pues está claro que el prota quiere disimular sus actos e intenciones así como su identidad en frente de su madre. En eso el prota le dice a su madre que debe darle algo al señor Kang en privado, por lo cual entrará un rato a la sala de la casa. Ya una vez están más apartados, Singwan le recuerda a Kang que vino de regreso al pueblo con la intención de mantener un perfil bajo y que su familia no se entere. A lo cual el señor Kang entiende a la primera y opina que es una gran persona. Cambiando de escena nuevamente, Dakai se encuentra realizando una llamada al señor Sao. Este le comenta que con respecto a la construcción de la carretera ya no hará falta de su participación, haciendo que Dakai se quede totalmente impactado por lo que acaba de escuchar, tanto así que pisa el freno del auto en seco. En eso Dakai le dice que ya habían llegado a un acuerdo y que sus trabajadores ya están programados para el proyecto, por lo cual ahora que le avisa de repente tendrá que cubrir los costos de inactividad. No obstante, el señor Sao le dice simplemente que ha salido una nueva regulación en el sector de la construcción. Además, la inspección de calificaciones del equipo de Dakai no fue admitido y están en una posición difícil. Así que sin más que decirle le cuelga comentando que ya hablarán más tarde. Ante tal situación, Dakai se queda atónito y opina que ofendió al señor Kang, mientras que el señor Sao con una cara confiada comenta para sí mismo que ya no puede hacer nada. Bueno, mi querida gente, les saludo a su amigo Slayer Resumen, espero que se encuentren muy bien. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.